AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Estudios Ministeriales. Hoy día nos acompaña una vez más nuestro pastor Juan Pérez. Bienvenido. ¿Ya? Pastor, es un gusto poder comunicarme, conversar, compartir algunas experiencias y enseñanzas útiles para todos los que son ministros del Señor. Un gusto estar aquí. En esta hora también queremos saludar a todos nuestros auspiciantes, a personas de distintos medios que están apoyando esta labor, y queremos saludar a los hermanos de Cruzada de Literatura Cristiana, ¿ya? Y a ellos a su vez abren una posibilidad para que usted, que nos está mirando, pueda comprar materiales allá en Monátegui 53, ¿ya? Y traiga este nombre, ponga al momento de comprar Estudios Ministeriales. Nos va a ser una forma de mostrar el respaldo que estamos teniendo a través de esta institución. Muchas gracias por la ayuda que también recibimos de otros amigos. Yo quiero invitarles a todos ustedes a estar muy atentos. En la medida que avance el programa vamos a ir dando otras indicaciones. Quiero animarles. Hoy día vamos a hablar un poquitito sobre la ética del ministerio pastoral, ¿ya? Tiene que ver con el cuidado, ética en el cuidado del ministerio pastoral. Es un tema transversal, todas las instituciones tenemos distintos formatos que revisar, corregir y también ayudarnos. Y estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a revisar, ¿ya? ¿Qué le parece, hermano Juan? Bueno, gracias. Yo creo que este es un tema clave, necesario, porque la ética tiene que ver con la manera en la que asumo lo que es correcto, lo que es bueno o malo, y cómo funciona eso dentro del ministerio. Las situaciones hacen que uno tenga que estar siempre tomando decisiones. Entonces los pastores deben poder enseñar, vivir, cuidar y desarrollar su tarea dentro de un marco en que lo correcto esté claramente establecido. Consideramos también el hecho de que la conducta, ¿ya? La conducta también tiene que ser en alguna forma educada, ¿ya? Porque tenemos distintos formatos en distintas regiones o en distintos países, va cambiando a veces las formalidades, y nosotros tenemos que entonces aprender a ser flexibles, en el sentido de aprender a escuchar, de saber preguntar, de saber también tomar los recaudos y no atropellar la existencia o el ministerio de otros. Así que yo quiero animarle a pensar en esta cualidad, ya maleabilidad se llama, que es la capacidad de que a usted lo cambien de un molde a otro y usted sigue siendo el mismo. Lo bajan y es el mismo, lo suben y es el mismo, ¿ya? Entonces, esa es una capacidad maleable que la necesitamos en este desarrollo ético ministerial. Sí, pastor, pero ¿qué pasa con nuestros principios, los valores? ¿No será que a veces ese ser maleable, acomodarme a las situaciones, me genera que yo en realidad no sea una persona confiable, porque puedo cambiar de opinión, puedo cambiar los principios, o eso es correcto? ¿Cómo podemos acompañar a los pastores que nos están viendo en esta ocasión respecto del enfrentar las diversas situaciones que se dan en la vida ministerial? Sí, es una buena observación. Tenemos una mirada, los principios bíblicos no se transan, ya no están en juego en el sentido de que voy a negociar con ellos, pero la conducta tiene que ver con mis relaciones personales, cómo me comporto con ellas. Entonces eso es algo que uno puede educar, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted abre o cierra la puerta, la abre o la tira, ¿ya? Porque tenemos hermanos que hacen al revés,
comienzan en una forma agresiva y después quieren que uno trate con amor. Entonces, uno tiene que saber, la parte ética me indica en alguna forma que mi comportamiento tiene que estar adecuado a la situación donde me encuentro. Por ejemplo, los protocolos hay que cumplirlos. El protocolo tiene que ver con las actividades, las reuniones, las situaciones públicas, ¿no es cierto? Cierto. Lo que tiene que ver con las precedencias, los respetos, rangos y situaciones que hacen a cuándo empezar una reunión o cuándo terminar y cómo hablar y comportarnos dentro de una situación determinada. ¿Pueden los pastores ser graciosos, chistosos? Sí, yo pienso que el humor no debe de quitarse, pero el exceso, todos los excesos son malos. O bien saber dónde emplearlos. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un culto donde tú puedes tratar el tema de una forma más seria por la formalidad misma del culto, o hacerlo en una convivencia, quizás en un tiempo de coinonía, donde quizás estamos más distendidos, hay una bajada de barreras, ¿no? Entonces uno puede a lo mejor en ese punto ser más, bajar humor en alguna forma y no ser tan serio como que estuvieras en medio de una ceremonia. Y que creo que tendríamos que buscar algo en la Biblia, algún vamos pasaje a buscar textos conversando para avanzar. para través de esto, porque la ética tiene que ver con las decisiones que yo tomo. Sí. Y esas decisiones están moldeadas muchas veces por el grupo en el que me muevo, y eso es lo moral. Sí. Entonces, hasta aquí yo creo que tenemos que ver cómo nos vamos a comportar los distintos grupos y actividades y espacios de la iglesia, pero yo creo que los pastores deberíamos tomar bien en serio esto. Así que quisiéramos que pudiéramos conversar bien sobre el tema y sus preguntas hacérselas llegar por los canales que ya hemos mencionado para que pudiéramos tal vez conversar más en profundidad sobre este tema. Vamos a ir a un breve momento comercial y volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Oremos por Chile. La Iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas. Por el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz 636,
Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Muy bien, volvemos una vez más a este tiempo de estudios ministeriales. ¿Ya? Estamos tratando o acercándonos a un tema que es muy amplio, pero tiene que ver con la ética en el cuidado pastoral. ¿Ya? Y para esto tenemos que pensar que nos estamos refiriendo a nuestra conducta. ¿Ya? Y también esto está regido por nuestra propia formación y también por nuestras decisiones, porque nosotros creemos en el cambio, creemos que Dios nos inspira y nos llama y vamos siendo transformados y vamos también educándonos para poder aprender a mantenernos en un conducto más humilde en la tarea y no en soberbia, porque muchas de nuestras relaciones se ven conflictuadas, particularmente por nuestra posición dura o blanda en nuestras relaciones. Pastor. Sí, porque una tendencia que hay es pensar que lo ético o lo moralmente correcto y adecuado es producto de nuestras decisiones, de manera que podamos influir para bien en el mundo en el que estamos. Es decir, como alguien dijo por ahí, dejar el mundo mejor que como lo encontraste, o impactar para bien con la tarea. Ahora, la pregunta nuestra es si acaso esa mirada sobre el mundo es adecuada para el ministro cristiano, o si el pensar que algo de lo que yo pueda hacer es bueno en realidad, o si tengo que pensar en mis decisiones, mi conducta y mi actitud en función de la relación con Jesucristo y de qué manera Él es exaltado. Entonces yo quisiera solo sugerir que el cuidado ético del ministro tiene que ser pensando en la forma de qué manera Dios, Jesucristo, es glorificado por mi decisión, por mi actitud o por mi comportamiento en el momento en que tomo una decisión. Porque pensar en que yo tengo algo bueno o que yo puedo hacer algo bueno va a desvirtuar la situación que pueda enfrentar hacia la sociedad. Es mejor pensar de qué manera estoy glorificando a Dios en el momento en que estoy actuando. Sí, me hace acordarme un poquitito de una experiencia en una conferencia que tuvimos que dar, y aplicamos el concepto del alelous, los unos y los otros, sí. ¿Ya? Y la Biblia nos enseña muchas cosas al respecto. Dice que debemos de amarnos y servirnos los unos a los otros. Y en esta experiencia utiliza el término agapao. Y a es sin o contra, puede ser también. Y aga es ego, de tu ego. Y pao vendría siendo muerte. Entonces traduce con la muerte de tu ego, pero es amor. Entonces el amor con la muerte de mi ego sería como la perfección que agrada a Dios. Entonces yo voy a hacer un bien al otro, no pensando en lo que a mí me cuesta, ni voy a servir al otro pensando en que voy a tener que invertirme en esa relación. Más bien estoy pensando en el bien del otro. Lo que voy a hacer es para que el otro alcance la gracia de Dios, conozca o tenga la oportunidad de relacionarse con las cosas del Señor, y por lo tanto este servicio es desinteresado. Este servicio no tiene una connotación de pago, ni tiene una connotación de elevar mi propio ego. Entonces, llegar a un nivel de servicio de esta forma, desprovisto de sí mismo, despojado de tus propias condiciones, no es fácil, es un aprendizaje, y déjeme decirle, por ahí va el camino del ethos cristiano. Es cierto, porque en el Nuevo Testamento hay varias formas de decir amor, que nosotros las traducimos en nuestro español como una sola amor, porque probablemente todas eran intercambiables. En su tiempo, en la época en que se escribe el Nuevo Testamento, si bien en el griego hay diversas formas de decir amor, pueden ser todas usadas indistintamente, y una de esas es el amor que, tal como lo estaba poniendo el pastor aquí, ágape, que es una capacidad de estimar y responder a alguien que no parecería ser a primera vista digno de ser amado. Es decir, lo amo a pesar de cómo es. Y la tarea pastoral es trabajar con personas que a simple vista no siempre son
dignas de ser entendidas, o no siempre responden como a uno le gustaría que respondiesen, o los pastores tampoco actúan como uno esperaría en tanto miembro de una iglesia que el pastor fuese. Y entonces en esa dinámica es donde yo tengo que ir descubriendo que mis conductas y mis decisiones, en qué forma estas están mostrando a Jesucristo en el ambiente en el que estoy. O sea, no lo mío, no es lo bueno mío, cómo va a cambiar los demás, sino cómo esto permite que Jesucristo sea visto en la situación en la que estamos interactuando. Sí, cuando el texto dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros, habla justamente de estas diferencias que tenemos y que no somos iguales. Y gracias a Dios, no hay dos personas iguales. Tenemos llamados distintos, tenemos oportunidades distintas, capacitaciones diferentes, pero el Espíritu de Dios, que es el mismo, que trabaja con todos nosotros, nos da opciones y oportunidades para poner por obra esta acción. Entonces, de repente tenemos que visitar a alguna persona y la persona no es muy agradable, pero nosotros no vamos pensando en la condición, sino en la obediencia de hacerlo lo que Dios nos está determinando. Un caso pequeño, una persona, era un diácono de la iglesia, él quería en alguna forma servir, yo quiero servir, y bueno, y justo había que ir a visitar a una persona enferma, entonces le dijimos, bueno, vaya usted. Entonces el hermano pensaba que iba a ir a orar y se volvía, pero cuando llegó a la casa, bueno, en primer lugar no le abrían la puerta y es que el hombre estaba postrado, y entonces tuvo que de alguna forma levantarse para poder abrir, y cuando entró se dio cuenta de que esta persona estaba incapacitada de poder atenderlo adecuadamente. Cuando entró a la pieza había que ordenar, había que barrer, habían cosas en el lugar, y entonces en vez de solo orar e irse como él pensaba, se dio cuenta de que había que hacer otro tipo de servicios adicionales, ¿ya? Como por ejemplo servirle un té al hermano o lavarle la loza que la tenía amontonada. Y entonces en la conversación se da cuenta de que este hermano está muchas horas solo, porque la familia que está con él salen a trabajar y vuelven de noche, así que durante el día está solo y en la condición que estaba necesitaba ayuda. Entonces ya no podía decir que el servicio o la atención era solo orar. Ahora se dio cuenta de que había que involucrarse también en lo social, y se dio cuenta entonces que esto es más integral de lo que la gente a veces piensa, ¿ya? Cierto, porque parecería que lo religioso es la forma en la que tenemos de mostrar nuestra vida espiritual, es decir, nos relacionamos con personas, les enseñamos doctrina, leemos la Biblia, oramos por las personas, quizás cantamos juntos, pero como estamos mostrando en esta imagen, al caminar con alguien uno descubre que hay otras necesidades que también tienen que ser suplidas, y por medio de las cuales nosotros estamos mostrando nuestra relación con Jesucristo y de qué manera el cristianismo se hace real, se hace evidente y se hace parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Mirando un poco algunos textos en Proverbios, por ahí también nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y quizás conductas como estas las debemos de aplicar no pretendiendo ser superiores a los demás, sino aprendiendo a relacionarnos con los demás. Porque a veces, por querer imponer ideas, lo que hacemos es que la gente reacciona contrariamente a uno, o siente que uno está imponiéndose sobre ellos, como que si fueras un jefe, y en realidad nosotros fuimos llamados a servir, ¿ya? Entonces tenemos que aprender algunos puntos de esto, porque la conducta de servicio es una marca de identidad con Cristo, ¿ya? Él no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros también fuimos llamados para servir. Entonces el problema es que si yo pongo límite y digo yo solo hago esto, lo demás no lo hago, ¿y qué tal si la necesidad te requiere distinto? Hay que estar dispuesto a aprender y también a aprender a servir en la necesidad que se requiere. Porque tenemos algunos hermanos que son campeones para traspasar la pelota. Hay que orar y dice, no, que vaya fulano de tal. Y lo invitamos a predicar y dice, no, dele lugar a otra persona, y no asumen responsabilidad. Entonces, la conducta delante de Dios sí es importante, y toda persona que quiere agradar a Dios tiene que aprender a obedecer al Señor, tiene que aprender a entender al Señor
y tiene que estar dispuesto en su corazón de querer avanzar en esto y no quedarse estancado. La jornada de trabajo laboral, pastoral, la ética en esa área de servicio, esa relación con la iglesia, ¿los pastores tienen un horario de servicio? ¿Están dentro de las 40 horas legales de trabajo? No todas las iglesias funcionan en ese formato, como un contrato. Pero sí, yo creo que debemos de tener espacios suficientes para atender tu familia, tu casa, tus necesidades y atender también a la congregación. Entonces, una manera de cubrir esa situación es trabajar en equipos, de modo de que hay tareas que uno puede delegar, hay otras que no, que uno tiene que hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, este domingo hubo una persona del barrio que falleció, ¿ya? Y uno de los hijos de esa señora que falleció en algún momento asistió a la iglesia. Entonces nosotros como congregación nos vimos afectados en cierta forma y fuimos a su casa para atenderlo. Sin duda, no es que andamos buscando dónde meternos, pero había una relación en el tema y una familia que en alguna manera igual necesitaban un servicio de administración. Y abrió un espacio que a lo mejor no se hubiera abierto si nosotros nos hubiéramos quedado en la iglesia pensando, eso no me corresponde a mí, no hago nada, pero como fuimos, resulta que la familia se abrió para buscar y eso es lo que buscamos, que la gente venga a Cristo, que la gente vea que el servicio no es solo en las cuatro paredes, que el servicio es en la vida, que nosotros estamos tratando de llevar gente en todo lugar y en todo momento al Señor. Sí, porque a veces pensamos que nuestros templos son solo áreas, sectores religiosos, sectores para actividades religiosas, o que se va a manchar, se va a ensuciar entonces ese terreno santo, o a un espacio dentro del templo que pareciera ser más santos que otros, y actitudes entonces que atribuimos a las personas como más santas unas actitudes y actividades más que otras. Y vuelvo a empezar a lo dicho antes, vuelvo a lo anterior, que la vida cristiana son decisiones. Sí. Y esas decisiones de qué manera muestran a Jesucristo, de qué manera mi espacio de seguridad, mi espacio de servicio muestra a Jesucristo, o solo está mostrando algo religioso. Sí, pensaba en la Escritura cuando dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces la palabra tal vez a investigar ahí es santidad. Y uno puede pensar que las distintas esferas marcan rectitud, obediencia, limpieza, apartarse y separarse, es decir, ser íntegro en la presencia del Señor. Todo esto habla de santidad. Y la santidad no es solamente la presencia del Espíritu de Dios en uno, porque Él es santo y está en mí, yo adquiero algo que no es mío, pero yo digo, no es la única forma de entenderlo. Entendemos al Señor cuando nos habla de cambiar nuestras actitudes para agradar al Señor. Por lo tanto, los que le amamos, guardamos sus mandamientos, voluntariamente, no impuestos, ¿ya? Los que creemos y amamos al Señor, buscamos el conocimiento de la palabra de Dios porque queremos tener una mejor relación con Él, y la santidad de la palabra se va viendo en la práctica, en la medida que nos vamos involucrando. Sí, muy interesante el tema en la historia del cristianismo. Cómo hemos ido viendo esta santidad y de qué manera la actitud y la actividad muestra a Jesucristo en los distintos momentos. Sí, quizás puede resumirlo. En 2 minutos, dar un En 2 minutos, mira, a lo largo de la historia del cristianismo, las diversas etapas que hemos vivido han mostrado que hemos pasado de una santidad en la que nos aislamos de la sociedad a una comprensión de que la santidad es la vida cristiana práctica en medio del espacio en el que desarrollamos nuestro testimonio. Sí, me hace acordarme de Pacomio, que buscando la santidad se aisló y se fue a la montaña, y cuando estaba solo y alejado de la gente, porque pensaba que ahí estaba, la contaminación estaba con la gente, pero cuando estaba solo empezó a tener pensamientos impuros y entonces empezó a castigarse porque decía que en realidad empezó a darse cuenta que el mal no estaba en la sociedad, estaba en su propio corazón, ¿ya? Bueno, esto va a pasar con todo hasta que aprendamos que lo que Dios exige, santidad, es en su presencia. Claro, porque si uno puede agregar algo más de la historia, el monasterio
que Sí. aparece en la historia que tenemos como un espacio para esconderse del mundo y buscar a Dios, el franciscano lo transforma en un monasterio con una granja al lado. Sí. Es decir, voy a orar, pero voy a cultivar mis papitas y mis zanahorias. Entonces el trabajo y la contemplación son los elementos que hacen a la santidad de vida. Y ambas dos son servicio. Sí. Estoy sirviendo al Señor y estoy sirviendo a mi prójimo. Vamos a pasar a un breve momento musical y vamos a continuar este hermoso acercamiento al tema, ¿eh? Dios les bendiga. Me haces conocerte para hablar de tu grandeza entre la gente, del amor y la justicia de tu reino que perdura eternamente, eternamente. Se haga tu voluntad, tu misión quiero abrazar por amor. Tus palabras en mi hablar, mi corazón inclinar a tu voz. Quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión. Ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, dispuesta está mi vida, te daré lo que me pidas por tu gloria. Que mi alma encuentre el gozo anunciando tu cruz y tu gran victoria. Gran victoria. Se haga tu voluntad, tu misión quiero abrazar por amor. Y llévame a confiar en tus fuerzas nada más. Oh Señor, quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión. Ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión. Ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, tu gracia fluya como el mar en mí. Quiero mi vida entregar a ti. Quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión. Ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, tu gracia fluya como el mar en mí. Quiero mi vida entregar a ti. Tu gracia fluya como el mar en mí. Quiero mi vida entregar a ti.
Muy bien, una vez más, estudios ministeriales, mirando temas, profundizando ideas para poder ayudarle a usted en su comprensión, y queremos invitarle. Usted puede escribirnos, vaya a cualquiera de las plataformas en las redes, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en fin, donde usted guste, ponga estudios ministeriales y puede hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, o también inquietudes personales. También lo puede hacer en el WhatsApp que aparece aquí en el televisor en este momento. En ese momento usted puede mandarnos también alguna inquietud, y quiero invitarlo. Todos los lunes estamos haciendo un conversatorio de 8 a 10 de la noche por Zoom a nivel pastoral interdenominacionalmente. Ya no estamos tratando de convocarles para tener discusión, sino para analizar juntos temas que sean relevantes en el ministerio. Todos los días lunes, estudios ministeriales ya en conversatorio de 8 a 10 de la noche en Zoom. ¿Cómo hacerlo? Escríbanos al WhatsApp que aparece en la televisión y con mucho gusto lo vamos a atender y le vamos a ayudar. Ya, Pastor Juan, seguimos con nuestro tema de ética en el cuidado del ministerio. Cierto, el cuidado, otra vez, queridos hermanos, hermanas, los que estamos sirviendo al Señor en las distintas congregaciones que nos acompañan en este momento, no queremos solamente poner reglas. La conducta ministerial no es un libro de reglas ni un cuaderno de responsabilidades. La ética y la tarea ministerial es mucho más profunda que eso. Aunque parezca abstracto o solo teórico el decir que tiene que ver con la decisión y el cómo esas muestran a Jesucristo, es porque no es solo en qué forma hacemos las cosas, sino la motivación con la que estamos desarrollando nuestra actividad pastoral. Quisiera como mirar casos, ¿no? Había un pastor dentro de la visitación que hacemos, entonces los libros de la iglesia, había un libro de membresía, evidentemente uno lleva un registro, pero este tiene que actualizarse cada cierto tiempo, dar de baja, porque esta es una iglesia en movimiento. Así que eso implica que hay gente que se va, hay gente que llega, hay personas que nacen, hay otros que mueren. Entonces los registros nunca son estáticos. Y entonces uno plantea, ¿no? En esta revisión, entonces este pastor me muestra un libro y aparecen como 150 personas anotadas en el registro, y yo veo la congregación que está presente y no son más de 40. Entonces me llama la atención y le pregunto, ¿y dónde están los demás? Entonces, me dice de una manera pintoresca, así, ¿no? Me dice, no, dice, lo que pasa es que yo no los doy de baja porque ¿qué tal si en algún momento a algunos se le ocurre volver? ¿Ya? Entonces digo yo, entonces no sabe las normativas que tenemos. Si tú me indicas que tienes 150 personas y en realidad tú tienes 40, lo que estamos haciendo es un problema ético. Ya estamos faltando a la verdad y dando una información que genera una expectativa equivocada también hacia las autoridades. Entonces tenemos que aprender a decir las cosas como son. Y no estamos hablando de imposición, sino de aprender a tomar una decisión donde seamos íntegros. Digamos las cosas tal como son. ¿Ya? Sí, yo entiendo el corazón de ese pastor. Sí. Uno entiende el deseo, porque a veces pensamos que los pastores siempre quieren ver más grandes las estadísticas, pero pastor, uno puede mantener un libro histórico de membresía y tener un libro actualizado de membresía, sí, porque es con las personas con las que usted cuenta para trabajar. Las otras personas son parte de la iglesia y nunca van a dejar de ser, pero no, esa historia le puede ayudar a usted como base para la tarea, pero hay una tarea que hacer con las personas que realmente están sirviendo en ese lugar. Sí, pensando entonces en esta parte de la educación ética, es decir, nuestro comportamiento debe ser ajustado a la Escritura, ¿ya? Quizás eso es lo que tenemos que aprender. Como dice que en todo lo que es recto, todo lo que es puro, en esto pensad, ¿ya? Y no pensar negativamente como que estamos siempre delante de un tránsfuga o alguien que está haciendo trampa en el ministerio. Tenemos que aprender entonces también a cultivar nuestra mente para pensar bien, porque si pensamos mal, actuamos mal. La Biblia dice que según lo que pensamos, así actuamos. Así que quiero animarle, la ética nos obliga a pensar en hacerlo a mejor en Cristo.
hacer lo mejor que podemos que está a nuestro alcance. Es decir, la búsqueda de la excelencia. La perfección es un elemento en el que nosotros es perfecto cuando está adecuado para el uso, en el que se le va a implementar determinada situación. Entonces, la excelencia es hacerlo lo mejor que puedo hacer, el mejor cuidado que puedo tener, la mejor actitud y a ir aprendiendo de ello. Tal vez uno de los buenos aspectos de Cruzada es que podemos tener buena literatura y buscar siempre leer aquello que está acorde con lo que necesitamos. El ministro, el pastor, la pastora, las personas que sirven en determinada iglesia, sea cual sea su organización, somos personas que siempre están en formación. Nunca hemos llegado a un punto en el cual digamos ya no necesito estudiar, ni aprender, ni leer, ni compartir, ni recibir nueva información. Pensaba un poquitito cuando en esta experiencia, si el Señor viene a morar a nuestro corazón, y cuántas anotaciones tendría de nuestros comportamientos erróneos, ¿eh? En vez de mirarnos como que todo lo que hacemos está bien, y sabemos que no es así, que a veces incumplimos con nuestra palabra, a veces no cumplimos con los compromisos de la iglesia, a veces le decimos a un hermano voy a orar por ti y tú no oras porque estás lleno de actividad y te olvidaste de eso, ¿ya? ¿Cuántos errores cometemos? Me acuerdo de un caso de una persona que vino a pedir ayuda a la iglesia, no era un miembro de la iglesia, una persona de un barrio donde estábamos visitando, y pidió oración y dijimos ya vamos a ir, y luego cuando terminamos el culto había tanta gente preguntando y todo que ya se nos pasó la hora y teníamos que irnos, y nos fuimos pues, y nos olvidamos de eso. Y después se me ocurrió llamar por teléfono al pastor y le pregunté ¿cómo está esa persona? Y me dijo, lamentablemente falleció, me dijo. Y yo me quedé con una carga, y yo debía haber ido, haber dejado todo y haber ido. Sin embargo, no lo hice, pero cometemos errores así. Y yo quiero decirle, no por eso no somos mejores o peores, sino estamos perfeccionándonos para llegar a la madurez, ¿ya? Así que no estamos diciendo que somos perfectos sin errores, sino estamos perfeccionando, no estamos en el proceso, ¿ya? Yo Y esto sí. estaba pensando en las iglesias y las redes sociales. Yo supongo que pueden haber aquí alguna iglesia que tenga grupos de WhatsApp. ¿No le ha pasado cuando alguien pone en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hermano, necesito oración por tal situación? Y empiezan a decirle, orando, vamos a orar, orando por ti. Y yo me preguntaría, ¿cuántos realmente están tomando un tiempo para ir a orar? O pensando que el solo decirlo ya te incorpora a una actividad de oración. Eso es un tema ético. Yo voy a orar por ti, ok, lo voy a hacer. Y después puedo escribir en el grupo, oré por ti. O no poner nada, si no es necesario que yo aparezca. O sea, no es lo bueno que yo haga, sino es tomarme realmente el tiempo para interceder ante el Señor por la situación que mi hermano o mi hermana está presentando. Entonces, eso es un tema que hace con el cuidado interno que tenemos como iglesia y el cuidado que tenemos también como pastores. Sí, yo pensaba, ¿cuántas cosas hacemos en la iglesia que pasan por esta línea ética? Por ejemplo, una persona que llegó a la iglesia y nos contó, bueno, él pidió la palabra para hablarlo en el grupo ahí, y contó que había ganado un juicio de mucho tiempo y que era mucha plata, dijo la cantidad, era una cantidad exagerada, ¿ya? Y entonces dijo, bueno, yo sé que la iglesia está en construcción, así que yo voy a diezmar, dijo al Señor. Y nadie le estaba diciendo nada, él no era un miembro formal, así que tampoco le íbamos a pedir que lo hiciera. Pero él mismo se hizo preso en los dichos de su boca, ¿eh? Y entonces cuando está terminando el culto, el tesorero se acerca y me dice, pastor, dice, yo creo que aquí hay un error en esto para que usted lo corrija o que usted le indique. Y yo miro y es esa persona y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, lo que pasa es que dice diezmo, pero hay 4.000 pesos en el lugar, ¿ya? Y él estaba hablando, no sé, de 100 millones para arriba, pues. Entonces dije, bueno, vamos a decirle, a lo mejor no sabe, hay que explicarle lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda, y a lo mejor es una ofrenda y no es un diezmo, y se equivocó al ponerlo. Preguntémosle primero. Así que le preguntamos,
yo lo llevé a un lado y le dije, mira hermano, el tesorero me ha pasado este sobre y me hizo una pregunta, yo te lo pregunto porque está tu nombre. Sí, dígame. Entonces le digo yo, mira, lo que pasa es que tú has puesto al sobre diezmo, pero el dinero que tiene adentro no es coincidente a un diezmo, ¿ya? Entonces le dije yo, si lo pasamos como tal, estaríamos mintiendo, porque tú mismo has hablado en forma pública y has dicho que vas a diezmar, pero yo doy lo que yo quiero. Entonces le dije, no, en la ofrenda sí, pues tú das según lo que has propuesto en tu corazón, pero en el diezmo tienes que darle el diezmo que le pertenece al Señor lo que es del Señor y al César lo que es del César. Entonces habría que reeducarnos en esto. Entonces él no le gustó mucho, él pensaba de que las cosas se hacen a su manera, y yo dije, no, la iglesia tiene una normativa, y entonces lo ético sería decir la verdad, es decir, yo no quiero diezmar, bueno, eso es cosa suya, ese es su problema con el Señor. Yo no puedo obligarlo si la persona no quiere, pero yo debo de educarlo, sí o sí tengo que enseñar lo que la Escritura enseña, y también mostrarle de que la iglesia tiene una normativa y todo miembro paga diezmos, es la forma como se administra la iglesia. Entonces digo, aquí, tendría que enseñarle cómo es el uso de dinero, me estaba alargando mucho en mi mente, pero para él no era importante eso, ¿ya? Entonces dije yo, bueno, lo ético acá es diga las cosas como son. Si es una ofrenda, ofrenda, si es diezmo, diezmo, ya, pero no mezcle una cosa con la otra, porque eso genera problemas internos. Claro, aquí estamos en un espacio, conversamos, pastor, Sí, en que abierto. hay diversas denominaciones, iglesias que pueden estar viendo, y cada una tiene su propia estructura y su propia forma de administrar los dineros. Las iglesias evangélicas son serias en la administración del dinero, tenemos siempre equipos especiales que trabajan sobre ello y los pastores evitamos estar involucrados directamente en estas situaciones. Entonces, por eso hay algo ético que yo quería compartir, que es, por ejemplo, cuando una persona le entrega una ofrenda al pastor por algo particular y el pastor no pregunta, ¿esto es una ofrenda para el pastor o es un aporte a la iglesia? Eso es una situación, un conflicto, una decisión, Sí, un momento tratar. especial en el que hay que pensar. Porque, pastor, las iglesias tienen su propia estructura. Yo no voy a proponer lo que sucede en la denominación de la que yo soy pastor. Pero esa es una pregunta que debe hacer el pastor. ¿Esto es algo que es un aporte para la congregación o es algo que están entregándole al pastor directamente? Hace un tiempo atrás yo estuve en una congregación en Austin y quedé muy asombrado. Ellos eran una iglesia muy grande. Ellos no recibían ofrendas en el culto porque me decía el pastor, yo tengo los horarios medidos y imagínate si yo tengo que pasar para recibir ofrenda a 5,000, 6,000 personas que se juntaban, ¿cuánto tiempo ocupan entre subir, bajar, llevar eso? Me dice, lo que hacemos es al revés. Si tú te fijas en todas las entradas de la iglesia, ahí están máquinas de dinero, ATM ahí, para poder, y la gente puede ofrendar directo desde su casa o en la iglesia, y lo hacen a través de medios electrónicos. Y entonces dice, pero mira, probemos. Y así que fuimos a una máquina y lo pusimos el nombre de la iglesia y salió ahí inmediatamente todos los proyectos que están aprobados. Entonces tú dices, esto es ofrenda para la iglesia y él lo manda. O este es para ayuda para fulano de tal en plantación de iglesia. Yo elijo a quién mandar el dinero y están todas las cosas aprobadas en el lugar. Entonces dije yo, qué lindo la manera como él enfrentó ese problema, pero eso en América Latina no funciona mucho. Es una mentalidad anglosajona que son súper estructurados, pero nosotros acá no tenemos como todavía la libertad de trabajar en esos ámbitos. Sí, porque nosotros estamos empezando, después de la pandemia, a recibir las transferencias de ofrenda. Sí. Porque lo tradicional era que cada persona lleva su ofrenda al templo y en el culto hay un momento en el que se entregan los diezmos y las ofrendas. Ahora, aún estando en el culto en forma presencial, la persona dice, no tengo efectivo, voy a transferir. Y hermano también, entonces, cuando hace eso,
es necesario poner en la transferencia lo que es el diezmo, o Sí. sea, la ofrenda, para que la tesorería de su iglesia Separe. pueda trabajar en forma más eficaz. Yo diría que lo ético es como comenzamos hablando, es una decisión de cómo vivir. Y usted tiene que, y usted y yo, y todos los que queramos agradar a Dios, tenemos que decidir lo mejor en Cristo. Andar en la verdad, decir las cosas como son, respetar las pautas en cada lugar donde nos encontramos, no tomar atribuciones que no nos corresponden. Tendríamos que pensar que la madurez indica aceptar a otro que piensa distinto a mí sin conflicto, ¿ya? La madurez también me llevaría a interceder por las situaciones pendientes o presentes en la congregación. Entonces, madurez no significa soportarlo todo. No, la madurez significa saber tratar los temas, cada uno en su situación. ¿Cierto? Yo supongo también que cada una de las iglesias y los pastores que están esta tarde aquí o hasta horario en que usted nos esté mirando, tienen un sistema en el que administran internamente la congregación, en el que resuelven situaciones y en el que aplican decisiones. Sí, es importante entender que el ministerio no se hace solo, que se hace en compañía de otras personas. Y entonces ahí uno tiene que aprender a relacionarse y también aprender a conocer dónde están los límites, porque tiene que haber límites en algunas relaciones. Venía a mi mente que en algún momento, cuando estábamos plantando una congregación, vivimos un tiempo en la casa pastoral y los hermanos venían a cualquier hora y era como que fuera su casa. Se sentaban y sacaban la plaza y comían y uno tenía que decir en un momento, y a veces yo guardaba cosas para el día siguiente y llegaba algún hermano y se lo comía. Entonces había todo un problema hasta que cerramos la puerta, pusimos un horario, nosotros invitamos a quien venga, ¿ya? Sí. Porque de lo contrario teníamos una crisis que ellos no ven, lo vivíamos nosotros hacia adentro de la casa, pero los hermanos no tenían conciencia, había un problema de falta de ética en varios. Sí, el llamado es personal, Sí. pero el ministerio es comunitario. Así como la espiritualidad es comunitaria desde el Antiguo Testamento en adelante, siempre había una espiritualidad que lo vive el pueblo de Dios, la comunidad de fe, la iglesia, como le llamamos en el Nuevo Testamento. Pero el llamado es personal. Y ese llamado hace que la comunidad lo viva, pero entendiendo que hay distintos roles y funciones. También me pasó lo mismo siendo pastor supervisor o pastor administrativo, se llama nuestra denominación. Visitábamos al pastor que era muy nuevo, recién egresado del seminario, empezando su ministerio, y también las personas de la iglesia consideraban que la casa pastoral era extensión del templo. Entonces la puerta era como giratoria, salían del templo, entraban a la casa del pastor a hacer, aquí vamos a lavar esto, en vez de hacerlo en la cocina del templo. Fue difícil, pero como yo era el pastor administrativo, yo me iba el domingo, después no volví hasta el otro mes. Para mí fue necesario pararme en la puerta de la casa pastoral y empezar a decirle a los hermanos, hasta aquí, espere que estamos con el pastor, no, hermano, no entre, vamos para otro lado, porque la ética no es solo la del pastor que tiene que tener cuidados, sino la iglesia en la que tiene que moverse de manera que se vea a Jesucristo en cada una de las decisiones y acciones que tome. Cuando pensamos en la relación con el sexo opuesto, la mayoría de nuestras congregaciones son más mujeres que varones, ¿ah? Hay algunas excepciones, pero la mayoría de nuestras congregaciones son así. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado ético de horarios, de lugares o de conversaciones o hacer un alto. Entonces, ¿qué hicimos? Por eso tiene que haber un matrimonio y no una persona sola. Y en el matrimonio, como una forma de cuidado, las damas la atiende mi esposa y yo atiendo a los varones. Y cuando es matrimonio lo hacemos los dos juntos. O cuando visitamos los dos. O si hay una necesidad que tiene que ser una persona, entonces yo invito a algún consejero o alguna otra persona de la iglesia de confianza que haga tal visita. Y así yo evito entrar. Esto también tiene que ver con la ética. En este programa de cuidado pastoral hemos encontrado muchas personas que han quebrantado la normativa
porque no han sabido guardar la distancia o el respeto. Y claro, a veces se pasan en las bromas y la otra persona piensa o siente distinto a lo que tú estás tratando de decir. Así que, amado, tenga cuidado cómo nos comportamos en la casa del Señor. Es verdad, yo puedo parecer anticuado en este tema, pero mi esposa y yo hemos tomado una decisión. Yo estoy solo en el auto, manejo solo, nunca llevo una hermana en el auto, a menos que mi esposa sepa. Alguien puede decir, no hay problema, es demasiado rigurosa tu decisión, pero mi esposa no va a andar con un hermano solo en el auto, ni yo voy a llevar una hermana sola en el vehículo. Mi esposa y yo sabemos eso y tomamos esa y otras decisiones que las llevamos en vallas protectoras de nuestro matrimonio y del ministerio. Porque hemos visto a lo largo de nuestros 40 años de ministerio demasiados caídos en el camino, demasiados que han abandonado la tarea pastoral y que están de alguna forma fuera del servicio porque de alguna parte del camino tomaron una decisión, tomaron una actitud y ejecutaron una acción que terminó dañando lo que tenían como más preciado, que era el llamado y el ministerio. Sí, pensaba, bueno, que no, como dice, no hay una regla que tú puedas ceñirte, esta es la posición, sino cada uno va construyendo relaciones y va aprendiendo a colocar las cosas en su lugar. De repente somos demasiado cariñosos y genera conflicto. O somos demasiado fríos y generamos conflicto. O de repente somos demasiado humorísticos, nos reímos de todo y de toda la gente, pero de repente también eso genera un conflicto de relación. Digo, las relaciones miden mucha de nuestra capacidad ética. ¿Cierto? Por eso, tal como hemos estado conversando acá, los hombres deben aconsejar a los hombres, las mujeres a las mujeres, no porque seamos diferentes en cuanto al valor de cada género, pero sí porque tenemos que mantenernos en el respeto que el espacio nos provee, de manera que podamos servirnos unos a otros en buena y en una adecuada actitud. Que parezcan reglas, no son reglas, no es una norma, como diría la Biblia, no es una ley de medos y persas. Esta es actitudes, decisiones y conocimiento personal. Si usted puede tomar cierta distancia o tomar ciertas cercanías con otras personas y sabe que eso no le va a afectar, es tu decisión. Tú eres de una manera especial llamado por Dios. Y seas que viva o que muera, tú eres del Señor, eres de Él. Y tú lo estás sirviendo y Dios respalda tu llamado. Pero ese llamado es tan importante. Estamos en tiempos en que hay tantas crisis ministeriales que lo que más debemos valorar en este tiempo es la manera en la que llevamos adelante el servicio de forma y de modo tal que Jesucristo sea engrandecido y enaltecido en él. Sí, una invitación solamente a hacer una introspección personal y a notar dónde o en qué cosa nos equivocamos para poder autocorregirnos, no esperar que alguien venga a corregirte porque eso es más doloroso, o que alguien saque a luz pública tus errores y los manifiesta a los demás y entonces tú te sientes avergonzado. Entonces, estas conversaciones o estos diálogos son para abrir el campo a fin de reflexionar en ellos y tomar decisiones correctas en el Señor. Queremos, de alguna forma, que el Señor se enseñoree hasta de las cosas más íntimas, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestra economía, nuestras relaciones, que haya un proceso realmente de orden y de limpieza para que sea honrado el Señor en nuestros actos. ¿Ya? Sí, cada una de las actitudes que tomamos, cada una de las decisiones que ejecutamos como pastores, siempre hay alguien que nos está mirando, tu esposa. Y a ella la que primero tienes que rendirle cuentas y es tu mejor y principal consejera. Bien, queremos animarles. Estudios Ministeriales es un brazo de ayuda, de amistad, ¿ya? Para compartir con usted. Asista a nuestras clases o conversatorios los días lunes, ¿ya? Hay un lindo grupo pastoral participando de estos diálogos enriquecedor, porque hay muchas miradas, así que encontramos mucha experiencia y mucha Biblia dentro del sistema. También quiero invitarles
ya tenemos una oportunidad de estudiar, y Estudios Ministeriales va a abrir un campo educativo en este mismo formato de formación, no es solo intelectual el tema. Así que tiene una parte teórica y una parte práctica, y a partir del próximo año vamos a estar trabajando ya en esta causa con un certificado, con un diplomado y después con un bachillerato en estudios ministeriales. Usted puede desde ahora acercarse para participar. Bueno, vamos a hacer una breve oración. Nos queda un minuto. Podemos orar por este tiempo. Sí, Pastor Juan. Ok, oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos desde aquí por cada uno de los ministros, siervos, siervas, pastores, pastoras que están aquí conectados. Oramos por ustedes y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y pedimos que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de ustedes, ahora y siempre, de modo que puedan ver a Jesucristo en su vida y ser visto Él en ustedes en cada uno de los momentos, etapas y situaciones ministeriales que enfrentan. Que a ti sea toda la gloria, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal a la misma hora. Dios les bendiga. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia, en la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo, 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.